El aire estaba impregnado de un olor agrio, una mezcla de sudor, miedo y desinfectante, mientras la luz tenue iluminaba una improvisada sala de operaciones en medio de la desolación. Era Túnez, 1943, y las paredes apenas podían recordar que algún día fueron un refugio de esperanza. Ahora eran testigos mudos de un caos incontrolable. Las manos temblorosas de un médico, su rostro bañado en sudor, sostenían un instrumento que parecía más un artefacto de tortura que una herramienta de sanación. Cada respiración era un esfuerzo titánico, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Las palpitaciones de su corazón resonaban en sus oídos, un tambor que marcaba el paso de un tiempo que se había detenido. A su lado, el paramédico, un joven que apenas había visto la vida, se mantenía en silencio, su mirada fija en el paciente que yacía en la mesa, una puerta extraída de una casa destrozada. Los murmullos de voces entre los soldados afuera se desvanecían en la distancia. No había tiempo para la conversación, solo el sonido de los instrumentos y el aliento entrecortado. La mesa de operación, con sus bordes desgastados y astillados, era un símbolo de la deshumanización. El médico, atrapado entre la desesperación y la necesidad de actuar, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Cada segundo contaba, cada pulso era una vida. Los gritos lejanos de los heridos resonaban como ecos lejanos, pero aquí dentro todo era un silencio abrumador, interrumpido solo por el sonido del cuchillo cortando la tela. La sala no estaba equipada para la guerra, sino para la supervivencia. Había un estéril deseo de curar, pero el caos del conflicto había dejado a todos con la mente fragmentada. La presión era palpable, una fuerza invisible que envolvía a cada uno de ellos. El médico levantó la vista hacia el paramédico, que parecía atrapado en un trance. Sus ojos, grandes y asombrados, se movían sin rumbo, como si su mente hubiera decidido desconectarse del horror que los rodeaba. En ese instante, el médico comprendió que se encontraban en el límite de la locura, donde el sentido de la realidad se desdibujaba. 1, 2, 3 veces, el joven respiró hondo, intentando aferrarse a una cordura que se evaporaba como el humo de un fuego lejano. Desde la esquina de la sala, un soldado observaba, su expresión una mezcla de incredulidad y desesperanza. Sus manos estaban firmes, pero su mirada revelaba un caos interno, una lucha entre lo que debía hacer y lo que era capaz de soportar. En ese conflicto se sentía más prisionero que nunca, intentando hallar sentido en un mundo que se desmoronaba. Cada movimiento del médico era una danza de vida o muerte, un juego cruel en el que las reglas eran invisibles. El silencio se convirtió en un compañero incómodo, un recordatorio de que, a pesar del ruido del conflicto, lo más aterrador era la quietud de la mente. La pérdida de memoria parecía un refugio, una forma de escapar del horror. Pero, aunque el paramédico deseaba olvidar, su cerebro había capturado cada imagen, cada sonido, con una claridad dolorosa. Recordaba las caras de los soldados caídos, los gritos de los heridos, y ahora el rostro del hombre en la mesa. Los minutos se alargaban, cada segundo una eternidad. El médico, ahora en un trance propio, repitió un movimiento, una técnica que había aprendido en su formación, pero que parecía distante y ajena. Sus acciones eran automáticas, impulsadas por un reflejo condicionado, que, en esas horas oscuras, se sentía vacío. La vida del hombre frente a él pendía de un hilo, y el peso de esa responsabilidad lo aplastaba. El paramédico, sintiendo que la presión lo asfixiaba, finalmente rompió el silencio. ¿Y si no lo logramos? La pregunta flotó en el aire, un eco de dudas que atravesó el espacio entre ellos. El médico lo miró, sus ojos vacíos reflejando la realidad de su situación. Había llegado a un punto de no retorno. Cada operación era un juego de azar, un lanzamiento de dados en un mundo donde las reglas habían desaparecido. La luz en la sala se apagó por un instante, y la oscuridad envolvió a todos, como si el universo mismo contara hasta 10 antes de permitirles continuar. Cuando la luz regresó, el médico sintió que sus propios pensamientos se desvanecían. ¿Cuántas vidas había tratado de salvar hasta ese momento? ¿Cuántas veces había visto la muerte de cerca? Cada rostro se mezclaba en su memoria, cada historia convertida en un eco lejano.
Las manos del médico volvían a temblar, una traición de su propio cuerpo. Mientras intentaba concentrarse, recordó el ruido ensordecedor de las bombas estallando a lo lejos, el crujido de las estructuras colapsando, y cómo, en medio de todo, había decidido que salvar vidas era su única razón de ser. Pero, a pesar de su compromiso, la desesperación le estaba ganando terreno. El joven paramédico, con su mirada fija en el suelo, parecía estar en un mundo paralelo, donde la guerra no existía. Su mente había hecho un clic, una desconexión automática que le permitía sobrevivir, pero que lo alejaba de su humanidad. Era una estrategia de defensa, un mecanismo para no sucumbir al horror, pero a costa de su propia identidad. El tiempo seguía su curso, y el médico sintió que la sala se volvía más pequeña, más opresiva. La ansiedad se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Una vez más, levantó la mirada hacia el paciente. Su respiración era tenue, casi inaudible, y ese sonido ahogado resonaba en la mente del médico como un tambor de guerra. No podía permitirse el lujo de dudar, pero la certeza se le escapaba de las manos como arena. El murmullo de las voces fuera de la sala se disipó, y en ese momento de silencio profundo, el médico y el paramédico compartieron una conexión inexplicable. Ambos eran prisioneros de su propia mente, luchando no solo contra el tiempo, sino contra el fragor de la pérdida. A medida que la tensión crecía, las luces parpadeaban, como si el universo mismo estuviera consciente de la fragilidad de la vida. En su interior, el médico sabía que cada segundo que pasaba era una posibilidad en la balanza. La sala de operaciones, con sus paredes desmoronadas y su mobiliario improvisado, se había convertido en un microcosmos de la guerra misma, un reflejo del desgarro humano en tiempos de crisis. El silencio se hizo pesado, un recordatorio de que cada decisión podría ser la última. En ese instante, el médico respiró profundamente, consciente de que el verdadero desafío no era solo salvar una vida, sino mantener su propia humanidad intacta. El médico sintió un escalofrío recorrer su columna, una sensación de impotencia que se instalaba lentamente en su pecho. El joven paramédico, con las manos temblando ligeramente, parecía luchar con su propia realidad. El sudor le caía por la frente, mezclándose con la suciedad que había acumulado durante los días que habían pasado en este lugar. Su uniforme, desgastado y manchado, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en tiempos de guerra. Respira, se dijo a sí mismo, solo respira. Pero cada inhalación se sentía como si estuviera tragando piedras. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de esperanza en esa atmósfera opresiva. Sin embargo, las paredes eran mudas y las sombras parecían alargarse, como si estuvieran observándolo, recordándole que el tiempo no se detendría por su incertidumbre. El médico sintió un escalofrío recorrer su columna, una sensación de impotencia que se instalaba lentamente en su pecho. El joven paramédico, con las manos temblando ligeramente, parecía luchar con su propia realidad. El sudor le caía por la frente, mezclándose con la suciedad que había acumulado durante los días que habían pasado en este lugar. Su uniforme, desgastado y manchado, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en tiempos de guerra. Respira, se dijo a sí mismo, solo respira. Pero cada inhalación se sentía como si estuviera tragando piedras. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de esperanza en esa atmósfera opresiva. Sin embargo, las paredes eran mudas y las sombras parecían alargarse, como si estuvieran observándolo, recordándole que el tiempo no se detendría por su incertidumbre. El paciente en la mesa, un joven soldado con la piel pálida y fría, yacía inmóvil, su vida pendiendo de un hilo. Una herida profunda en su abdomen dejaba entrever la urgencia de la situación. El médico tomó una respiración profunda, sintiendo cómo su pecho se expandía, pero la sensación de vacío regresó con más fuerza. La presión del momento era como un peso sobre sus hombros. Cada segundo que pasaba era un grito silencioso. Los ecos de una explosión distante reverberaron por el aire, un recordatorio cruel de la guerra que continuaba más allá de esas paredes. El sonido cortante de un bisturí atravesó el silencio, y el médico se obligó a concentrarse. La necesidad de actuar lo mantenía a flote. Sin embargo, la mente del joven paramédico parecía desvanecerse, sus ojos perdidos en un lugar que no era este, como si buscara una salida mental a lo que estaban viviendo.
Cada corte que hacía, sentía como si lo estuviera haciendo sobre sí mismo. La piel del soldado se deslizaba bajo sus manos, y el médico, sintiendo el sudor resbalar por sus sienes, luchaba con cada movimiento, cada decisión. ¿Era suficiente lo que hacía? ¿Podría salvarlo? Las preguntas giraban en su mente, como un torbellino que amenazaba con arrastrarlo. «Ve a buscar más vendas», le ordenó al paramédico, su voz temblando como una hoja en el viento. El joven no se movió de inmediato, su mirada aún perdida, como si no hubiera escuchado. Era un momento que se estiraba, un silencio prolongado que parecía gritar en la sala. Con un esfuerzo consciente, el paramédico finalmente se movió, sus pasos vacilantes resonando en el suelo de cemento. Cada paso que daba era un eco de su propio conflicto interno. Mientras esperaba, el médico se sumergió en el proceso. El olor metálico de la sangre llenaba el aire, y el sonido del bisturí contra la piel se convertía en un mantra repetido. Sus manos, aunque temblorosas, comenzaron a encontrar un ritmo, una forma de escapar del caos que lo envolvía, pero la presión seguía aumentando, como una sombra negra que se cernía sobre él. Cada vez que levantaba la vista hacia el rostro del joven soldado, una mezcla de miedo y compasión lo atravesaba. Era un niño, pensó, no más viejo que su propio hermano. La distancia entre ellos se hizo palpable. Aquí estaba, luchando por una vida que parecía desvanecerse entre sus dedos, y allá afuera, la guerra continuaba su curso implacable. La respiración del soldado era un susurro. Cada exhalación, una promesa de que el tiempo se estaba agotando. El paramédico regresó con vendas en las manos, sus ojos ahora más enfocados, como si el acto de moverse lo hubiera despertado de un profundo letargo. Sin palabras, se acercó a la mesa y el médico sintió un pequeño destello de gratitud. Con las manos aún temblorosas, comenzaron a trabajar en conjunto, cada uno consciente de la vida que dependía de ellos. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», murmuró el médico, sin apartar la mirada de la herida. La pregunta flotó en el aire, cargada de ansiedad. No había reloj, solo una sensación difusa del tiempo que se estiraba y se encogía. El paramédico miró a su alrededor, buscando algo que pudiera marcar el tiempo, pero se dio cuenta de que nada importaba ahora más que el presente, ese instante que se sentía eterno. El silencio en la sala se volvió más denso, un manto pesado que envolvía cada pensamiento. La tensión aumentaba, el aire se tornaba irrespirable. Cada movimiento del médico era un acto de fe, una súplica silenciosa por una respuesta que no sabía si llegaría. El flujo de sangre parecía un río interminable, mientras sus manos, ahora más firmes, trataban de cerrar la herida. «Solo unos minutos más», pensó, repitiendo la frase en su mente como un mantra. La sala se volvió un mundo aparte, donde todos los ruidos exteriores se desvanecían, dejando solo el latido del corazón del soldado y el murmullo de la desesperación. Las manos del paramédico, ahora más seguras, se movían con precisión, y el médico sintió un leve destello de esperanza. Los ecos de gritos se desvanecieron en un silencio casi reverencial. Era como si el universo hubiera decidido pausar el tiempo, darles un respiro en medio del caos. Cada vendaje se convertía en un acto de resistencia, un intento por desafiar el destino. La conexión entre ellos se profundizaba, cada mirada intercambiada cargada de significado. Finalmente, después de un tiempo que se sintió eterno, el médico cerró los ojos por un breve instante, sintiendo la presión aflojarse. Habían hecho lo que podían, habían luchado, y en ese momento, eso era suficiente. La sala estaba impregnada de un silencio cargado de emociones, y él sabía que el camino por delante sería largo y arduo. El paramédico, con una mirada que ahora reflejaba determinación, le dio una leve sonrisa. Era un pequeño gesto, pero significaba todo. En medio del caos, habían encontrado un momento de claridad. Con cada latido del corazón del soldado, ellos también respiraban, como si la lucha por la vida se extendiera a cada rincón de la sala improvisada. Mientras el aire seguía impregnado de miedo y esperanza, ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero por ahora, en ese instante suspendido, el dolor compartido y la lucha por la vida unían sus existencias. La guerra, con sus sombras y ecos lejanos, continuaba, pero aquí, en esta sala, ellos permanecían firmes, desafiando el destino.
Las manos temblorosas del médico continuaban su trabajo, cada corte un acto de fe, cada sutura una oración muda en medio de la tormenta. El sudor empapaba su frente, sus dedos se deslizaban por la piel herida con la delicadeza de quien toca un cristal frágil. A través de la escasa luz podía ver el rostro del paciente, una mezcla de angustia y desmayos, los ojos cerrados como si huyeran de una realidad insoportable. No había tiempo para preguntar, el silencio era el único lenguaje que dominaba aquella sala asfixiante. Los murmullos de las tropas afuera se habían desvanecido casi por completo. Cada vez que un grito lejano atravesaba la atmósfera, el paramédico se estremecía, su cuerpo una cuerda tensa a punto de romperse. El médico, al notar el temblor del joven, se esforzó por mantener la calma, por mostrar que había un propósito detrás de cada acción. Pero dentro de él, la incertidumbre crecía como una sombra, amenazando con consumir su determinación. Las respiraciones eran cortas, casi ahogadas. El médico podía escuchar cómo el aire salía de los pulmones del paramédico en ráfagas rápidas, como si cada exhalación pudiera ser la última. Las manos del joven se aferraban a una toalla, crispadas, como si tuvieran el poder de sostener el mundo. En ese momento, el médico comprendió que el verdadero enemigo no eran solo las balas y los bombardeos, sino la pérdida de control sobre sí mismos. Cada vez que el bisturí cortaba la carne, una parte del médico se sentía aliviada, como si el caos se convirtiera en un acto de creación. Pero el eco de lo que hacían resonaba en su mente de forma inquietante. Era un ciclo interminable de dolor y curación, de vida y muerte, de decisiones que nunca deberían ser tomadas. Mientras las horas pasaban, cada sutura se convertía en una cadena que lo ataba más al horror que lo rodeaba. El silencio en la sala era denso. El único sonido constante era el de los instrumentos, el roce del metal contra la piel, el goteo de la sangre en el suelo de tierra. Las paredes, que antes habían guardado secretos de amor y esperanza, ahora eran testigos de un sacrificio que nadie había pedido. El médico sentía que el peso de la historia recaía sobre sus hombros, una carga que apenas podía soportar. Cada vez que levantaba la vista hacia el paramédico, veía en sus ojos una búsqueda desesperada de respuestas. Pero no había respuestas en aquella habitación. Solo decisiones rápidas, instintos primitivos que dictaban el próximo movimiento. El médico volvió a enfocar su atención en la herida, un abismo que parecía querer tragárselo todo. Sin embargo, al mirar más allá, notó que los ojos del joven lo seguían, como si estuvieran buscando un guiño de confianza. La presión se acumulaba, como un globo a punto de estallar. En un momento, el médico se detuvo. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en el silencio. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. Tenía que actuar. Miró la mesa, ese objeto que había sido una puerta, ahora transformado en un altar de sacrificio. Cada centímetro de la superficie contaba historias de vidas desgarradas, esperanzas desvanecidas. Se obligó a concentrarse, a recordar por qué estaba allí. Mientras sus manos volvían a moverse, el paramédico rompió el silencio. ¿Cómo puede seguir así? Su voz era apenas un susurro, quebrada y temblorosa. El médico sintió que el tiempo se detenía. No había una respuesta sencilla. En esos momentos, cada uno enfrentaba sus demonios de forma diferente. La mirada del joven era una mezcla de incredulidad y desesperación. «Porque no tengo otra opción», respondió el médico, su voz firme, aunque su interior se retorcía con dudas. «Estoy aquí para hacer lo que pueda. Cada vida que salvamos es una victoria, sin importar cuán pequeña sea». Pero, en el fondo, sabía que esas palabras eran un consuelo frágil. El peso del sufrimiento era más profundo de lo que podía expresar. El paramédico asintió, pero su mirada seguía perdida en el abismo del miedo y la incertidumbre. Mientras el médico continuaba trabajando, los pensamientos del joven daban vueltas en su mente.
Cada grito externo, cada explosión distante, llenaba el aire de una ansiedad casi palpable. Era como si el tiempo se estuviera desvaneciendo, como si la sala se convirtiera en una cápsula aislada donde el horror del mundo exterior no podía penetrar, pero cuya presión se sentía en cada rincón. De repente, el médico se dio cuenta de que había algo más que la desesperación en el rostro del paramédico. Era un reflejo de la lucha interna que todos compartían. La decisión de seguir adelante a pesar de todo era un acto de resistencia. Una fuerza silenciosa que necesitaban en ese momento. El médico sintió que la conexión se hacía más fuerte entre ellos, un vínculo tejido a través del dolor y la esperanza. Finalmente, al cerrar la última sutura, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Se detuvo por un instante, mirando al joven que parecía haber regresado de un viaje lejano. Sus respiraciones se sincronizaban mientras compartían ese pequeño triunfo. Las paredes del improvisado quirófano, manchadas y desgastadas, parecían susurrar secretos de resiliencia. Y por un breve instante, el médico comprendió que, en medio de tanta oscuridad, había un destello de luz. La vida seguía, a pesar de las cicatrices, a pesar del miedo. A pesar de todo, aún había esperanza. Y así, mientras la sala volvía a sumergirse en un silencio abrumador, entendieron que el verdadero desafío no era solo salvar vidas, sino encontrar la forma de seguir adelante en medio de la incertidumbre. Cada día, cada segundo, era una nueva batalla. Y aunque el horror los rodeaba, aún había algo que podían hacer: volver a levantarse y seguir. La luz tenue del lugar se filtraba a través de las rendijas en las paredes, creando sombras que danzaban en el suelo, un reflejo inquietante de la incertidumbre que reinaba en aquel improvisado quirófano en medio de la guerra. La respiración del médico era entrecortada, como si cada exhalación lo arrastraba más hacia un abismo del cual no había forma de regresar. Las manos del joven paramédico temblaban, no solo por el miedo, sino por la carga de la impotencia que pesaba como una losa en su pecho. El soldado, estirado sobre la mesa que alguna vez había sido una puerta, seguía siendo un enigma. Cada centímetro de su piel palpitaba con un frío que no se podía ignorar. Era un cuerpo joven, marcado por la guerra, pero aún lleno de sueños inconclusos. Mientras el médico se sumergía en la operación, se permitía un momento de vulnerabilidad. ¿Cuántas vidas se habían perdido en este mismo lugar? ¿Cuántos habían pasado por esa mesa improvisada, sintiendo por última vez el roce del aire fresco antes de que la oscuridad los envolviera? Un estallido resonó a lo lejos, sacudiendo los cimientos del hospital. Las paredes temblaron levemente, como si la muerte misma intentara entrar. Los ojos del paramédico se abrieron en un temor palpable, sus manos se aferraron a la mesa con una fuerza que parecía desproporcionada. En ese momento, el silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido para observar el desenlace de lo que sucedía dentro de esas cuatro paredes. El médico, con un gesto firme, obligó a su mente a regresar a la tarea. El silencio lo envolvía, una manta pesada que no podía quitarse de encima. La sangre, cálida y viscosa, manchaba sus manos mientras él avanzaba. Cada movimiento era controlado, cada decisión un dilema ético. La urgencia era un monstruo que lo acechaba, exigiendo respuesta, exigiendo acción. Se sintió atrapado en un ciclo de repetición. Cada corte, cada sutura, cada latido de aquel joven corazón que luchaba por no rendirse. La piel del soldado se deslizaba bajo sus manos y el médico se preguntaba cuántas veces más tendría que enfrentar esa misma situación. Las memorias de otros pacientes que no lo habían logrado lo asediaban, su presencia un eco constante en su mente. El sudor resbalaba por su frente, mezclándose con la angustia y el miedo. Sus ojos, fijos en la herida, no veían más que el horror de la guerra. Un instante, un parpadeo, y todo podría cambiar. A su lado, el paramédico parecía estar en un trance. Sus manos, aunque temblorosas, se movían en un flujo casi automático, asistiendo en aquello que se había convertido en una danza macabra. Pero su mirada, vacía y distante, revelaba que su mente estaba en otro lugar, atrapada en el limbo de la negación.
La mesa de operación se convirtió en un símbolo de la desesperación. La madera desgastada, las manchas que hablaban del sufrimiento humano, cada cicatriz del pasado resonaba en aquel espacio reducido. El médico se preguntaba cómo habían llegado a ese punto, cómo el caos de la guerra había transformado un hospital en un campo de batalla. La realidad era implacable. El tiempo parecía dilatarse, cada segundo se extendía como un chicle estirado, y la presión aumentaba. El sonido del bisturí cortando la piel era un grito en la penumbra, y cada grito de dolor del soldado imaginado resonaba en la mente del médico, una sinfonía de sufrimiento que no podía ignorar. A su alrededor, la luz se desvanecía, como si la esperanza estuviera abandonando el lugar. De repente, un nuevo estallido resonó, más cerca esta vez. El paramédico levantó la vista, sus ojos amplios y asustados, mientras el eco de la explosión reverberaba en sus tímpanos. La sala pareció temblar, y durante un breve instante, la realidad se detuvo. El médico sintió cómo su corazón se aceleraba, su mente atrapada entre el deseo de salvar una vida y el terror de perderla. «Debo seguir», se dijo a sí mismo, mientras su mirada se centraba de nuevo en el soldado. Con cada movimiento, sentía que su conciencia se deslizaba más hacia el abismo. La duda era un veneno que corría por sus venas, cada pensamiento una carga que no podía soportar. ¿Cuántas vidas había visto pasar sin que pudiera hacer nada? ¿Cuántas veces había tenido que cargar con la culpa de no haber hecho lo suficiente? El soldado no se movía, su mirada fija en el techo, como si buscaba respuestas en el vasto cielo que no podía ver. La vida de aquel joven pendía de un hilo, y el médico era el único que podía decidir si lo cortaría o no. La presión se intensificó, un nudo en su estómago que no podía deshacer. Las manos del paramédico temblaban con más fuerza, sus ojos una mezcla de terror y desesperación, mientras el silencio se tornaba opresivo. «Solo respira», se repitió el médico, pero las palabras no ofrecían consuelo. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad de la vida, el eco constante de la realidad que lo rodeaba. El tiempo continuaba, implacable, cada segundo un ladrido en el rostro de la inminente tragedia. Y así, como si el universo lo hubiera decidido, todo se tornó borroso. La luz comenzó a desvanecerse, las sombras se alargaron, y en medio de aquel caos, el médico se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo por la vida del soldado. La lucha era interna, una guerra silenciosa entre el deber y el miedo, entre el deseo de salvar y la aceptación de la pérdida. Así, en medio de la incertidumbre, mientras el mundo fuera de esas paredes seguía girando en su propio infierno, el médico y el paramédico se encontraron en un momento de conexión. Un silencio compartido, una comprensión tácita de que, sin importar el resultado, estaban allí, tratando de aferrarse a un rayo de esperanza. Aquel instante se volvió eterno, y ambos sabían que, al final, la verdadera batalla sería siempre contra uno mismo y no contra el destino. El sudor goteaba por la frente del médico, cada gota era un pequeño recordatorio de la presión que lo rodeaba. La luz tenue de la lámpara sobre la mesa de operaciones iluminaba el rostro pálido del soldado, sus rasgos distorsionados por el dolor y la pérdida de conciencia. Las manos temblorosas del paramédico, aún aferradas a la toalla, intentaban en vano encontrar un ritmo, una manera de aferrarse a la realidad que se desmoronaba a su alrededor. El médico levantó la vista por un breve instante. Sus ojos se encontraron con los del joven, y en ese momento compartieron una comprensión silenciosa, una conexión forzada por la desesperación. El médico levantó la vista. El sonido resonó como un tambor en la quietud de la sala. Cada movimiento del bisturí era un desafío a la realidad. Se sentía como un bailarín en el borde de un abismo, donde cualquier error podría significar el final. La piel del soldado, desgarrada y expuesta, parecía contar una historia de sufrimiento, y cada sutura que colocaba era un intento de escribir un nuevo capítulo. Pero el médico sabía que, por cada vida que intentaba salvar, había muchas más que se perdían. La pregunta se repetía en su mente. ¿Era suficiente todo este esfuerzo? La distancia entre el médico y su paciente se sentía como un abismo.
Cada vez que el soldado emitía un leve gemido, el corazón del médico se encogía. La angustia se acumulaba en su pecho, presionando como si estuviera atrapado en un túnel sin salida. El aire en la habitación se volvió espeso, cargado de una mezcla de antisépticos y sangre. La realidad de su entorno se volvía cada vez más abrumadora, y el médico se sintió atrapado en un ciclo interminable de decisiones críticas. Afuera, el bullicio de las tropas se había convertido en un murmullo lejano, pero los ecos de los gritos y los disparos eran como un tambor en su cabeza, un recordatorio constante de que el peligro acechaba, que la guerra no se había detenido, ni por un instante. La respiración del paramédico se volvió cada vez más errática, arrastrando consigo la calma que el médico intentaba mantener. «Respira», murmuró el médico, su voz apenas un susurro entre la tensión. Pero el joven no podía. Sus manos temblorosas traicionaban su miedo. Y el médico sintió que la ansiedad comenzaba a arrastrarlo también. La incertidumbre se apoderó de él. Cada corte se volvía más difícil, cada sutura más pesada. ¿Cuánto más podría soportar? Mientras avanzaba, cada giro del bisturí se sentía como un grito ahogado. La luz parpadeante sobre ellos parecía burlarse de su esfuerzo, como si el universo estuviera observando su lucha, esperando el desenlace. En esos momentos de silencio, donde el tiempo parecía detenerse, el médico se sintió como un astrofísico tratando de descifrar las estrellas, su mente navegando entre la esperanza y la desesperación. Los minutos se alargaban, cada uno más eterno que el anterior. La piel del soldado brillaba bajo la luz, y el médico notó cómo su pulso se volvía más débil, como si la vida misma estuviera escabulléndose entre sus dedos. Se vio obligado a apartar la vista. El temor de perderlo llenaba su mente de oscuros pensamientos. La vida y la muerte estaban en sus manos, pero a veces, en momentos de presión extrema, el ser humano se siente impotente. Un sonido familiar e inquietante se filtró en su conciencia, el goteo de sangre. Una gota, luego otra, como un metrónomo marcando el compás de su ansiedad. Y el médico se dio cuenta de que su temblor había aumentado. Sus manos también vibraban, como si se unieran a la música del caos. Un silencio profundo se apoderó de la sala, en el que el único eco era el del tiempo que corría. El paramédico, sus ojos fijos en el suelo, parecía atrapado en una red de pensamientos oscuros. De repente, dejó caer la toalla. El sonido se amplificó en la sala como un trueno. El médico, al darse cuenta, sintió cómo el miedo se expandía en su pecho, una oleada de pánico. La imagen del soldado, vulnerable y herido, se superponía a su propia inseguridad. ¿Qué sucedería si no lograba mantener la calma? Ambos hombres estaban atrapándose en un ciclo de repetición mecánica, una danza trágica entre el caos y la necesidad de controlar lo incontrolable. El médico se obligó a respirar profundamente, intentando recuperar el control. Pero a medida que avanzaba, el tiempo se volvía un enemigo. Cada segundo lo acercaba más a la línea del abismo. Un grito ahogado resonó en su mente, y de repente se dio cuenta de que no podía seguir así. Había llegado a un punto de quiebre, un momento en que el silencio se convirtió en un grito de desesperación. A través del sudor y la confusión, se dio cuenta de que debía tomar una decisión. La vida del soldado pendía de un hilo, y aunque su mente estaba llena de dudas, algo profundo dentro de él clamaba por seguir adelante. Con un último intento de enfocar su mente, utilizó sus manos temblorosas para cerrar la herida. Cada sutura una promesa, cada nudo un acto de fe. El silencio en la sala se hizo palpable, y en ese instante, el médico sintió cómo el peso del mundo se deslizaba lentamente de sus hombros. La sala, antes llena de tensión, se convirtió en un espacio donde la esperanza y la humanidad podían coexistir, aunque solo por un momento. Finalmente, cuando colocó la última sutura, un respiro profundo escapó de sus labios. Miró al paramédico, quien, aunque aún tembloroso, había encontrado su propio centro. La sala se llenó de un silencio reverente, un tiempo suspendido en el que, por un instante, la guerra parecía haberse detenido.
El médico comprendió que en medio del caos ellos habían encontrado una pequeña chispa de humanidad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de luz. Las horas parecían deslizarse como arena entre los dedos. En aquel quirófano improvisado en Túnez, 1943, el tiempo había perdido su significado. Cada respiración del médico era un eco de la angustia que se acumulaba a su alrededor, un suave recordatorio de que, a pesar de todo, él todavía estaba allí, todavía luchando. La luz tenue proporcionaba un ambiente lúgubre, las sombras se alargaban y se entrelazaban, creando formas que parecían ser espectros de aquellos que ya no estaban. Un nuevo sonido rompió el silencio, un murmullo lejano, una voz que gritaba órdenes, pero que se desvanecía en la confusión del entorno. El paramédico, con su mirada fija en el soldado, sentía que ese murmullo era como el zumbido de una mosca en una habitación silenciosa. No lograba concentrarse, el ruido se colaba en su mente, distraía su atención de la única cosa que importaba en ese momento: salvar una vida. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la fragilidad de la existencia, de lo mucho que estaba en juego. El médico, con la mano temblorosa pero decidida, luchaba contra el pánico que amenazaba con apoderarse de él. Tendía los instrumentos sobre la mesa improvisada, cada uno brillando tenuemente a la luz que se filtraba. El olor del antiséptico luchaba con el aroma metálico de la sangre, creando una mezcla abrumadora que lo hacía sentir mareado. Cerró los ojos por un instante, buscando un refugio en sus pensamientos, pero los recuerdos de otros quirófanos, de otras vidas perdidas, lo perseguían como sombras. «Respira», se dijo a sí mismo, mientras su mirada se posaba en el joven soldado, su cuerpo aún yerto, pero en ese instante había más que solo carne y hueso ante él. Había esperanza, había miedo, había la voluntad de seguir luchando. Pero también había una realidad brutal. Cada sutura que hacía lo acercaba más a una decisión de vida o muerte. El sudor perlaba su frente y la presión en su pecho aumentaba con cada latido. El soldado, con sus ojos cerrados, parecía estar atrapado en un profundo sueño. Pero el médico sabía que no era un sueño. Era un abismo del cual podía no volver. La respiración del joven era irregular, un eco de la lucha interna que libraba. Las manos del paramédico, aún temblorosas, buscaban apoyo en la mesa, una ancla en medio de la tormenta emocional. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cuántos más como él llegarían a este lugar? ¿Cuántos se perderían en la oscuridad antes de que el sol volviera a brillar? De repente, un nuevo estallido resonó cerca. La tierra tembló, y los ojos del paramédico se abrieron como platos, llenos de terror. Instintivamente, apartó la mirada del soldado y se volvió hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en el quirófano, trayendo consigo una respuesta o tal vez una salvación. Pero la única respuesta fue el silencio, que se tornó aún más pesado, como un manto de incertidumbre que los cubría. El médico sintió que su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, y en ese momento comprendió algo que nunca había querido aceptar. La guerra no solo era una batalla entre ejércitos, sino una batalla interna con uno mismo. Cada decisión que tomaba era una lucha. Volvió a centrar su atención en el soldado. La vista del joven lo anclaba a la realidad. Con un gesto de determinación, tomó el bisturí y cortó con precisión, aunque su mente era un torbellino de pensamientos. La sangre brotó, cálida y oscura, y él sintió que cada gota era un peso en su alma. La vida del soldado se deslizaba entre sus dedos, y él estaba allí, atrapado en una danza macabra entre la esperanza y la desesperación. Las manos del paramédico se aferraban a los bordes de la mesa. La presión de la situación lo hacía querer gritar, pero el silencio lo mantenía cautivo. La sala era un microcosmos de la guerra, un espacio donde el tiempo se detenía, donde la vida y la muerte se entrelazaban en una lucha silenciosa. El médico escuchó el sonido de su propia respiración, un ritmo irregular que reflejaba la tensión del momento. Era como si el aire se hubiera espesado,
volviéndose casi tangible, y cada inhalación se convirtiera en un esfuerzo consciente. En ese instante, el médico se sintió impotente. Las decisiones que había tomado en el pasado lo llevaron hasta allí, a ese quirófano, rodeado de incertidumbre y miedo. Las imágenes de otros soldados, de otros cuerpos, comenzaron a invadir su mente. Recordó las caras de aquellos que había perdido, aquellos que no pudo salvar. La memoria se convirtió en un peso, una carga emocional que lo abrumaba. Con un respiro profundo, regresó a la tarea. La sutura era un acto mecánico, pero en su interior luchaba contra un torrente de emociones. Cada punto que hacía era una batalla. Cada tirón del hilo, un eco de su desesperación. El silencio seguía siendo ensordecedor, y el temor a no haber hecho lo suficiente lo consumía. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, el médico terminó. Se apartó un poco, observando lo que había hecho. El soldado yacía allí, aún inmóvil, pero había una chispa de vida en su pecho. El joven respiraba, aunque de manera irregular, y eso era suficiente para que una pequeña llama de esperanza brotara en su interior. La tensión en la sala comenzó a disiparse, aunque el silencio aún era abrumador. El médico se dio cuenta de que la guerra no solo había hecho estragos en los cuerpos, sino también en las mentes. Había un costo emocional que no podía ignorar. Miró al paramédico, que aún estaba paralizado, y vio en sus ojos el reflejo de su propia lucha. En ese momento comprendieron algo fundamental. En la guerra, la verdadera batalla es interna. La lucha por mantener la humanidad en medio del caos, por no sucumbir a la desesperación. Y mientras el joven soldado respiraba, ellos también respiraban, compartiendo un instante de conexión en medio de la tormenta. A pesar de todo, la vida continuaba. El aire se volvía cada vez más pesado en la sala improvisada que servía de quirófano. Las sombras, proyectadas por la luz parpadeante de la lámpara, danzaban sobre las paredes de metal, creando una atmósfera opresiva. El médico, con sus manos temblorosas aún empapadas de sudor y sangre, continuaba su tarea. Cada sutura que cerraba era un esfuerzo titánico, como si tratara de mantener unida la última esperanza en un mundo que se desmoronaba. La respiración del soldado era irregular, entrecortada, y el médico no podía evitar contar cada una de las exhalaciones que se escapaban de sus labios. 1, 2, 3, pensó mientras sus dedos se movían con precisión casi mecánica, pero su mente estaba en otra parte. Se preguntaba cuántos más habían pasado por esta misma mesa de operaciones, cuántas historias se habían narrado y cuántas habían quedado sin contar. Las manos del joven soldado, ahora inertes, parecían ser un símbolo de vidas truncadas, de sueños que nunca se realizarían. Un silencio palpable envolvía la habitación, interrumpido solo por el sonido del bisturí deslizándose sobre la piel. El paramédico, con los ojos fijos en el médico, parecía perderse en la danza de las luces y sombras. Sus manos temblorosas habían dejado de sostener la toalla y ahora reposaban sobre la mesa, como si buscaran consuelo en la fría superficie de metal. La tensión en su cuerpo era evidente. Su mente luchaba por mantenerse presente, mientras el horror del entorno intentaba arrastrarlo hacia la desesperación. El médico levantó la vista nuevamente, y su mirada se encontró con la del paramédico. En ese instante, un torrente de emociones fluyó entre ellos. Era un entendimiento tácito, una conexión que se formaba en medio del caos. «Estamos juntos en esto», parecía decir la expresión del médico, mientras que la del paramédico respondía con un «no sé cuánto más podré soportar». Era una conversación silenciosa, una lucha por no sucumbir ante la realidad que los rodeaba. Cada segundo transcurría con agonizante lentitud. La sala, que parecía haber dejado de existir en el tiempo, se convirtió en un microcosmos de angustia. El médico, con la cabeza gacha y concentrado, empezó a notar el sonido del reloj en la pared. Tic-toc, tic-toc. Resonaba en su mente. Cada golpe del reloj era un recordatorio escalofriante del tiempo que se estaba escapando. El soldado seguía luchando contra la inconsciencia, y la lucha del médico se tornaba más intensa.
De repente, un grito desgarrador proveniente de afuera rompió el silencio. El paramédico se estremeció, su mano temblorosa tocó la mesa y el médico sintió que la tensión en la habitación aumentaba. Era un recordatorio de que, más allá de esas paredes, la guerra continuaba implacable. Los ecos de la batalla se mezclaban con los lamentos de aquellos que habían caído, creando una sinfonía de dolor. Una parte del médico quería asomarse y buscar respuestas, saber quién más sufría, pero sabía que su deber estaba aquí, en esta mesa, en este instante. Con cada sutura que cerraba, una parte de su alma se desgastaba. El soldado seguía aferrándose a la vida con una fuerza casi inhumana, y el médico sentía que cada movimiento que hacía estaba lleno de una carga emocional que era casi insoportable. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?, pensó, imaginando la mirada del soldado al despertar, deseando que su sacrificio no fuera en vano. Las luces parpadeantes encima de ellos parecían burlarse de la situación. El médico se detuvo por un momento, cerrando los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados se vio a sí mismo como un niño, con sueños de ser un héroe, de salvar vidas. Pero la realidad que enfrentaba era diferente. Aquí no había gloria, solo la lucha contra la inevitabilidad de la muerte. El sudor le corría por la frente y con cada gota que caía, sentía que parte de su humanidad se escurre entre sus dedos. El paramédico, incapaz de soportar más el silencio, rompió la barrera que los separaba. ¿Va a sobrevivir?, preguntó, su voz apenas un susurro, una mezcla de esperanza y miedo. El médico, consciente de la carga de esa pregunta, se sintió abrumado. Miró al soldado, su cuerpo aún muy débil, y aunque su instinto le decía que debía ser honesto, una parte de él se aferraba a la esperanza. «Haremos todo lo posible», respondió, aunque su voz temblaba. El tiempo se sentía como un enemigo, cada segundo una eternidad. Al mirar el reloj, el médico notó que llevaban más de 1 hora en esa lucha. La fragilidad del momento lo abrumaba, y con cada sutura final, la necesidad de tomar decisiones pesaba más en su mente. «¿Qué haré si no puedo salvarlo?», reflexionó, y la idea de un fracaso lo consumió. El silencio volvió a apoderarse del ambiente, una calma tensa que parecía presagiar lo inevitable. La respiración del soldado se volvió más débil, y el médico sintió que el aliento se le escapaba. Fue entonces cuando comprendió que aquí, en esta sala, el verdadero colapso no era físico, sino psicológico. Cada sutura que cerraba no solo unía carne, sino que intentaba rescatar una parte de su propio ser que se desvanecía. El paramédico, sintiendo la creciente desesperación del médico, comenzó a buscar algo que lo anclara. Sin saber exactamente qué hacer, tomó una de las herramientas y la sostuvo con firmeza. En su mente, repitió una y otra vez la necesidad de seguir adelante, de no dejarse vencer por la desesperanza. «Estamos juntos en esto», pensó, como un mantra que lo mantenía presente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico terminó la última sutura. Se quedó mirando el rostro del soldado, que ahora parecía más sereno. Un silencio lleno de significado se instauró, y por un breve instante el tiempo pareció detenerse. Con un suspiro profundo, el médico comprendió que, aunque la vida de su paciente colgaba de un hilo, había hecho todo lo posible. La sala permaneció en silencio, pero en el corazón del médico una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar. ¿Era suficiente? Solo el tiempo lo diría. Pero en ese momento, ambos hombres compartían un entendimiento profundo y silencioso. En medio del caos, la humanidad aún podía prevalecer.